Hay bandas que hacen historia y hay otras que directamente deciden cómo suena. AC/DC es una de ellas, pero todo lo conocido de esta banda es apenas la superficie. Antes del mito, hicieron shows en bares de la comunidad gay de Melbourne. Angus se disfrazó de Superman y hasta del Zorro. Hicieron giras con Kiss y hasta se pelearon con Deep Purple. En el medio, Brian Johnson hablaba de una conexión mística con Bon Scott, el cantante fallecido. Back in Black rompió todos los récords mundiales. Cumplieron su sueño de tocar con los Stones, la muerte de Malcolm y una banda que nunca dejó de avanzar. Esta es la biodata de AC/DC. Como siempre los invito a que descubran más biodatas en este canal. Si les gusta, se suscriben, comentan y sobre todo disfruten de estas investigaciones basadas en libros, revistas e infografía en general y realizadas con mucho respeto y dedicación. Eso sí, cuando terminen, si les copó, háganmelo saber acá abajo en los comentarios. Comencemos. La fábrica de la familia Young, antes de AC/DC. El 31 de marzo de 1955 en Glasgow nace Angus McKinnon Young, el menor de 8 hijos de William y Margaret Young. Su hermano Malcolm Mitchell ya mostraba inclinación musical desde el 53 en un hogar sin lujos pero lleno de instrumentos: piano, guitarra, banjos, saxos y clarinete. Angus empezaba a tocar el banjo, que le faltaban unas cuerdas, pero eso no importaba, alcanzaba y sobraba para sacar algún sonido. La influencia clave es de su hermana Margaret, que introduce a la familia Chuck Berry, Fats Domino y Little Richard. De hecho, Angus marcaría como primer impacto Rock Around the Clock de Bill Haley. Margaret también lo llevó a ver a Louis Armstrong en vivo, revelándoles lo que era ver un show en vivo y la magia que se vivía ahí. En 1963, por la crisis en Escocia, la familia emigra a Sydney, Australia, y se instalan en Villawood Migrant Hostel. Sin formación académica, Malcolm y Angus se forman en la calle. Entre el año 64 y 66, con la Beatlemania en auge, acceden a discos británicos antes que muchos en Australia. Angus a los 11 años ya había adquirido junto a su hermano su primera guitarra tipo Gibson SG, la cual él afirma que compró con su propio dinero, aunque existe la versión de que fue verdaderamente un regalo de su hermano Harry. A los 15, Angus dejaba la escuela y comenzaba a trabajar como aprendiz de mecánico y luego en la revista Rival, una revista conocida por esa época. Así, la Downbeat le abre el panorama musical, profesional y sobre todo marca influencias adolescentes en un joven Angus: The Rolling Stones, The Kings, The Yardbirds. Entre 1971 y 1973, Malcolm se mueve en la escena con bandas como The Velvet Underground, ojo no confundirse con la Velvet de Lou Reed, nada que ver, y luego The Marcus Hook Roll Band. De hecho, vayan a escuchar esta banda, es la banda impulsada por George Young, otro de los hermanos que lo acompaña en una gran parte de este viaje de alto voltaje. Las cosas comenzaban a suceder y entraban a grabar al estudio, siendo este el primer contacto real con un estudio profesional. Todavía no era AC/DC, pero les recomiendo que vayan a escuchar la canción Natural Man de Marcus Hook Roll Band, porque realmente es imperdible. Contra el mundo, los años 70. Nadie esperaba AC/DC, nadie los necesitaba y sin embargo, entre una máquina de coser y escenarios mal cableados empezó a gestarse una de las anomalías más grandes del rock. El quiebre ocurrió en 1973. Margaret Young vio AC/DC en una máquina, o sea, digo, el significado de corriente alterna, corriente continua, y ahí apareció una definición perfecta sin saberlo. El 31 de diciembre debutaron en el Checkers Club de Sydney haciendo covers, pero ya había algo distinto. Angus había salido a tocar con un uniforme escolar, idea de su hermana Margaret. De hecho, después siguió probando algunos otros disfraces como el del Zorro o el de Superman. En esos primeros shows pasó algo clave. Angus se tropezó con un cable y cayó al piso. Lo que podía ser un papelón lo convirtió en un lenguaje. Siguió tocando en el suelo descontrolado y ahí nació una regla. En AC/DC el error no se corregía, se capitalizaba. Entre 1974 y 1975 la banda todavía era inestable. Grababan Can I Sit Next to You Girl con Dave Evans, pero no funcionó en vivo y fue apartado. Esta decisión fue clave, porque ese mismo año entró Bon Scott y cambió todo. Bon Scott no fue solamente una voz, fue una identidad. Mientras el rock se volvía cada vez más complejo, AC/DC lo simplificaba. Riffs directos, estructura básica, impacto inmediato. El sistema se terminó de armar en los detalles. Angus obsesivo con los solos, Malcolm como arquitecto del ritmo y Bon como personaje real. De hecho, recordemos, ¿no? Era ex delincuente, bebedor, carismático. Realmente todo esto aportaba una credibilidad total a la banda. En 1975 grabaron High Voltage en 10 días y lanzaron Teen IT, con el hit It's a Long Way to the Top, donde pocos recuerdan que Bon Scott tocó la gaita. En paralelo, Michael Browning profesionalizó la banda, comenzó a cubrir deudas, financió otra
detrás, financió también la compra de equipos y empujó a tener una estrategia clara, tocar sin parar y por todos lados. Así fue que lo comenzaron a hacer en bares, públicos diversos, incluso en circuitos inesperados como el de Melbourne, en bares donde asistía generalmente la comunidad gay. Sí, lo que escuchaste. Realmente era un rock directo, sin un discurso, y la prensa empezó a definirlos como irreverentes y sin límites. Los aforos de a poquito iban a ser cada vez más grandes. En abril del 75 tocan en Countdown, y me quiero detener en este hecho porque acá como que cruzan una línea. Angus salió a tocar con el uniforme clásico, pero Bon Scott salió con una estética completamente femenina, peluca rubia, realmente un escándalo inmediato. Poco después lanzaron High Voltage, como les contaba, como single, y llenaron el Melbourne Festival Hall. Incluso hay un datito de esta grabación que algunos aplausos fueron como tomados prestados de una grabación del concierto Concert for Bangladesh de George Harrison. Esto es algo que pocos saben, pero se había develado años después de que ocurrió. Se robaron los aplausos de otra grabación, básicamente. Internamente, la banda sufría una modificación. Entraba Phil Rudd. Esta era la última pieza clave, por lo menos de esta época. Pero Australia empezó a quedar chica. En el Sunbury Festival, un conflicto con Deep Purple terminó con AC/DC retirándose sin tocar. El mensaje fue claro: había que comenzar a salir del país. Ese mismo verano, un show gratuito en un shopping convocó a miles y terminó en caos, suspendiéndose al segundo tema. La gente comenzaba a entender de qué iban los shows, pero se iba poniendo un poquito más densa la cosa, digamos. Y mientras tanto, Bon Scott hacía lo suyo, vivía al límite, alimentaba esa leyenda rockera y convertía cada acceso en historia. El éxito dejó de ser potencial y se volvió concreto. High Voltage superó las 70.000 copias y luego 125 y luego fueron 150. Browning firmó por 5 años un contrato y activó una gira nacional. Teen IT debutó con 11.000 copias en una semana, llegó al número 2 y fue triple oro. La compañía de discos Atlantic Records entraba en juego. La internacionalización dejó de ser una idea y pasó a ser realmente una estrategia clara. Así, en febrero del 76 grabaron Dirty Deeds Don Dirty Chips. Claro, eran la banda en ascenso y el escándalo estaba a la orden del día. Antes de irse en un show en Sydney, Angus cerró el concierto, el espectáculo, bajándose los pantalones. El 8 de abril de 1976 finalmente llegan a Londres. Contextualicemos un poco como hacemos siempre acá en Rockdata. Claro, estaban haciendo el punk, el rock medio en crisis, digamos, y AC/DC no era ni una cosa ni la otra. Tocaron en pubs, pero el impacto fue inmediato. De hecho, Bon Scott influyó en muchas figuras como la de Johnny Rotten, quien recuerda verlos en vivo. Al firmar con Atlantic Records dieron el salto global. Mientras el rock se dividía entre lo técnico y lo ideológico, AC/DC simplificó todo. Ahora sí era momento de girar con Kiss, con Aerosmith, con Black Sabbath. Vendrían años más movidos aún. La formación se había consolidado: Angus, Malcolm, Bon, Cliff y Phil Rudd. Bueno, y la historia nos cuenta que el 16 de agosto de 1977, el día que murió Elvis Presley, tocaron en el Madison Square Garden en un recordado show en donde al final Bon dedicó el cierre justamente a Elvis, sin saber que esto estaba marcando el fin de una era, ¿no?, en la música. Del otro lado del océano, en Estados Unidos, el crecimiento fue kilómetro a kilómetro. Clubes, rutas, más de 60.000 kilómetros de gira. De hecho, tocaron en el Whiskey a Go Go, donde Jens Simmons los vio y los sumó también a un show de Kiss. Pero de todas maneras, Europa seguía siendo bastante más hostil que Estados Unidos. De hecho, los chicos recuerdan un show en Bélgica en donde la policía irrumpió armada en un show. En el 79 faltaba un golpe final. La compañía Atlantic propuso varios productores hasta llegar a Mutt Lange y realmente todo cambió. El resultado fue Highway to Hell, top 10 en el Reino Unido, top 20 en Estados Unidos, 1.000.000 de copias vendidas en semanas, pero ese infierno que narraban las canciones no era metafórico, era real. Vivían en la ruta, el éxito los acechaba y los excesos también. Sobre todo a Bon Scott. AC/DC finalmente existía, pero el precio todavía no había llegado. Freaks with that title. They didn't want that title. And I said hogwash, you know. We're calling it Highway to Hell, and that's how it is. You've been on the road with us for those years up to that point. You would have known exactly what we were talking about. Morir y volver a nacer. Bon Scott más Back in Black. Así, el 19 de febrero de 1980, la historia cambió para siempre. Bon Scott apareció muerto dentro de un auto en Londres. Había hecho lo de siempre, beber y llevar su cuerpo al límite, pero esta vez no volvió. Un amigo lo dejó durmiendo y a la mañana siguiente no despertó. Se hablaba de intoxicación etílica, la noticia tardó en explotar, pero cuando lo hizo el impacto fue total. AC/DC, la banda del momento, perdía a su voz, a su narrativa. Bon no era reemplazable, al menos para el imaginario de todos. La banda se apagó. Pasaron días, semanas sin señales.
Era pérdida familiar, no nos quedaba nada, diría Malcolm algunos días después. La autopsia fue clara, alcohol, sin drogas. Los rumores cayeron, el mito creció. Homenajes globales, el 1 de mayo lo enterraron en Australia, afuera lo despidió una multitud y en ese mismo momento el padre de Bon Scott les decía a Malcolm y a Angus: ustedes tienen que seguir, es lo que Bon hubiese querido. Ante la ausencia de planes B, hicieron lo inesperado, volvieron al estudio, sin presión, solamente Angus y Malcolm transformando ese duelo que tenían en riffs de guitarra. Claro, faltaba la voz, no buscaban un reemplazo, buscaban otra cosa, pasaban nombres pero ninguno cerraba hasta que apareció una cinta de la banda Geordie. Vayan a escuchar a Geordie porque realmente es una banda increíble. Van a escuchar a un Brian Johnson súper joven. Bueno, y un datito clave de esto, ¿no? Bon Scott lo había elogiado ya a Brian Johnson años antes. Así dadas las cosas, el 29 de marzo de 1980 audicionó en Londres, cantó 3 temas y realmente no hubo segunda ronda. La banda se decidió en una primera instancia. 5 semanas después de la muerte de Bon Scott, AC/DC tenía nuevo cantante. Brian venía de una vida común, instalando techos, viajando de un lugar para el otro, pero de buenas a primeras comenzaba a liderar la banda más peligrosa del momento. Así fue que lo llevaron a Bahamas, Mutt Lange volvía a producir el disco y el proceso fue tenso y lento. Brian tenía algunos bloqueos y más tarde de hecho hablaría de una conexión mística con Bon Scott. Cuestiones que avanzaron en las 10 canciones del álbum que, dicho sea de paso, cambiaría la historia del rock mundial. Estamos hablando de Back in Black. El 29 de junio debutaron en vivo, la respuesta fue inmediata y súper positiva, la gente aceptaba a Brian y así prácticamente un mes después sale el disco Back in Black con la portada negra, homenaje no verbal claramente, ¿no? El impacto fue descomunal, ventas millonarias, prácticamente todos los temas se volvieron clásicos inmediatos. La gira lo terminaba por confirmar, escenarios cada vez más grandes, tickets agotados. Back in Black redefinió el sonido del rock mundial, pero surgió una pregunta: ¿habían sobrevivido a Bon o en algún momento todo cambiaría? Las presiones internas subieron. En mayo del 83, Phil Rudd salió de la banda y entró Simon Wright. En agosto lanzaron Flick of the Switch, primer disco producido por Angus y por Malcolm, sin intermediarios, sin filtros. El sonido seguía, la identidad estaba, pero quizás a la gente ya no le gustaba tanto. Así, en 1984 intentaron sostener con un nuevo disco, 74 Jailbreak, un mini LP, conmemorando un poco los 10 años de la banda con material inédito. De hecho, funcionó, pero sin tanto impacto comercial. La cosa comenzaba a remontar, pero en 1985 editan Fly on the Wall y realmente este disco terminó por confirmar el conflicto, el problema, ¿no? Las críticas realmente eran malas, las ventas bajaban. As long as we got clubs to play, we're cool, you know. If we could play all around the world in clubs, hey, what a life. So we were never, felt defeated. Por primera vez en una década, AC/DC dejaba de ser intocable. Claro, los shows seguían, el material resistía, pero la crisis avanzaba. En el 86 reaccionaron editando otro disco con Who Made Who, ligado puntualmente a Stephen King, disco que tuvo buenas ventas y sobre todo hizo que se hayan reactivado clásicos como You Shock Me All Night Long. Así, en 1988 volvieron con Blow Up Your Video y durante aquella misteriosa gira Malcolm se apartaba y había sido reemplazado por Steve Young, algo premonitorio a lo que sería hoy, ¿no? En 1989 Simon Wright se fue a la banda Dio y entró Chris Slade. En lo personal, cada uno atravesaba alguna crisis y Angus se cargó a la banda al hombro. Tal es el caso de Brian Johnson, por ejemplo, que atravesaba su divorcio. Pero ¿qué pasaría con la nueva década? La resurrección, los años 90. En 1990 lanzaron The Race on Age, producido por Bruce Fairbairn, y contra todo pronóstico volvieron a la cima. 77 semanas en el top 40 de Estados Unidos, millones de copias vendidas y un hit dominante, Thunderstruck. El 17 de agosto de 1990 filmaron en la Brixton Academy el video de Thunderstruck dirigido por David Mallet. Bueno, todos recordamos esta apuesta, ¿no? Prácticamente 1000 fans ahí presenciando esta filmación, una puesta en escena única. De hecho, se puede hacer una investigación solamente de los videoclips de AC/DC, ¿no? Ni hablar de este puntual. Solo por decir una de las técnicas de cámara agarrada ahí al mástil o a la misma cámara agarrada al palillo de la batería que marcaron estilos. Realmente esto fue completamente de ruptura y novedoso para la época. Ni hablar de Angus haciendo el famoso pasito de pato que lo había tomado prestado de Chuck Berry, ¿no? Pero lo más curioso de esta canción es su historia. El tema había nacido tras el impacto de un rayo en el avión que viajaba Angus sobre Alemania Oriental. El disco salió en septiembre con una estética un poco más oscura, 12 canciones, un hit atrás del otro, ¿no? Bueno, de hecho, detallecitos técnicos como cuerdas silenciadas con cinta, un truco de George Young, y Money Talks, escrita en el contexto del divorcio de Brian. El single salió el 29 de septiembre, siendo puesto número 13
en Inglaterra. El álbum debutó número 4 también en Inglaterra y número 2 en Estados Unidos. Para octubre se oficializaba una cifra récord. El famoso, ya por ese entonces, Back in Black ya superaba las 10 millones de copias vendidas en Estados Unidos, llevando a la banda por encima de 60 millones de discos vendidos en su historia. Quédense al final porque les voy a decir cuántos discos vendió en toda su historia AC/DC. La gira finalmente arrancó el 2 de noviembre de 1990 con 34 fechas en Estados Unidos y Canadá. Cliff fue reemplazado temporalmente por Paul Gregg por una infección renal. Este tour en Estados Unidos agotó todas las entradas disponibles, pero tuvo un episodio crítico. El 11 de noviembre en Nueva Jersey murió un fan de 21 años. Esto afectó emocionalmente a la banda y claro, financieramente también porque tuvieron que indemnizar. Este tour paradójicamente incluía dólares falsos con la cara de Angus y una logística de 34 camiones, 116 personas trabajando y hasta 22 cámaras registrándolo todo. Pero aún no habían llegado a su pico máximo de popularidad y luego de este renacer, claramente el pico llegó. Así, el 28 de septiembre de 1991, en Tushino, en Moscú, realizaron un concierto gratuito para cerca de 1 millón de personas tras el fallido golpe de Estado. Hubo aviones sembrando nubes, confusión militar con los cañones en For Those About to Rock y una frase de Brian: el rock hizo más por romper la Guerra Fría que la ópera. Siempre ahí polémico. La gira siguió por Europa y Oceanía, y en Nueva Zelanda la noticia sería que reaparecía Phil Rudd, anticipando un poco su regreso, ¿no? Los galardones seguían. Para finales del 91 terminaron con 70 shows en el año, más de 17 millones de dólares recaudados, nominaciones al Grammy y un triple platino. El 29 de octubre del 92 editaron Live, primer álbum en vivo con Brian Johnson, producido por Fireman, con material de la gira de los años 90 y 91 en múltiples formatos. Esto ayudó también a que canciones un poco más viejas como Back in Black y Highway to Hell tuvieran gran rotación en los canales de música como MTV. De hecho, yo recuerdo tener el VHS de alguno de estos shows y preguntarle a mi papá cuál podía borrar para grabar los partidos de fútbol de primera. Me re arrepiento, amigo. En 1993, mientras Beavis and Butthead los consolidaba como un ícono cultural, claramente ya sabían lo que hacían, lo que funcionaba, lo que generaban y lo que no. Así grabaron Big Gun, con un videoclip en el Hangar 104E junto a Arnold Schwarzenegger. Claro, muchos de ustedes que están mirando esto lo están mirando desde Argentina, así que les tengo que contar que para esta época, para el 19 de octubre de 1996, AC/DC se presentó por primera vez en nuestro país en el estadio River Plate. Durante su gira Ball Breakers Tour fueron 2 shows históricos con más de 50.000 personas por noche, con la formación clásica y bandas soportes como Riff, Divididos y Rata Blanca. En 1997, Angus y Malcolm trabajaron en la caja Bonfire, un registro de grabaciones de Bon Scott que encontraron revisando y remezclando cosas que tenían viejas ahí guardadas. Esto incluía también el Live at the Atlantic Studios en 1977 y grabaciones de un concierto en París en 1979. Che, bueno, quiero que me cuenten cómo vienen, espero que bien, mucha data, mucha info, mucha cosita ahí escondida, espero que les esté gustando esta investigación y saben que pueden comentar, dejar un like e incluso dejar un aporte económico para la compra de bibliografía, revistas de épocas y ese tipo de cosas. Prefiero dedicar estos segundos a esto, a este chivo que mandé recién y no meter algún auspiciante, así que espero que lo entiendan y los que quieran, ahí se copan. Seguimos. Convertirse en leyenda en los años 2000. Así, el 25 de febrero del año 2000, AC/DC publicó Stiff Upper Lip, su 17º álbum, 17 canciones grabadas, 12 elegidas finalmente. El título nació de un recuerdo de Angus sobre Elvis en un embotellamiento, nada más y nada menos. La portada era una estatua de bronce de él mismo, ¿no? Digo, un poco la declaración de principios para muchos. Bueno, y sí, quizás para los que están viendo esto, el año 2003 fue histórico. Claro, las 2 bandas de rock más grandes de todo el mundo se unían. Estoy hablando de los Stones, que se unían en una gira destacando el concierto benéfico Molson Canadian Rocks for Toronto el 30 de julio del año 2003. En este concierto benéfico, AC/DC actuó como telonero y luego se unían a la banda. Además, Angus y Malcolm tocaron con ellos en Alemania el 20 de junio del 2003. Entre el 2004 y el 2005 el legado se volvió innegociable, realmente. Back in Black superó los 42 millones de copias vendidas y fue doble diamante en Estados Unidos. Bon Scott fue votado como el mejor cantante de la historia por Classic Rock. Calles comenzaron a llevar su nombre en Melbourne y Madrid también. Brian y Cliff participaron en shows benéficos en Florida. Brian apoyaba causas contra el cáncer y prestaba su voz en Call of Duty, inspirado en su padre. En paralelo, cada uno orbitaba sin romper el núcleo. Brian colaboraba con Twister Sister y Velvet Revolver, Cliff tocaba Rhythm and Blues, Phil Rudd expandía sus negocios en Nueva Zelanda, Angus y Malcolm, en cambio, en el 2006 volvieron a lo
lo único que le importaba. Guitarras, muchas guitarras. Gretsch modelo 63, Gibson SG modelo 68, Marshall MK2. Entonces la banda llevaba más de 140 millones de discos vendidos. Y quédate porque te voy a decir los que vendieron a hoy. En el 2008 rompieron el silencio de algunos años con el disco Black Eyes. Más de 10 millones de copias vendidas y una gira global descomunal. En el año 2009 volvieron a tocar en Argentina, pero esta vez dejaron un documento histórico. El DVD Blu-ray Live at River Plate. Ahí quedó expuesto lo esencial. El público explotadísimo y de hecho me van a ver por ahí seguramente saltar. Pero el tiempo no paraba. En el año 2014 AC/DC anunció el retiro de Malcolm Young, que al parecer tenía una enfermedad diagnosticada como demencia. El arquitecto del sonido de la banda ya no podía tocar. Lo reemplazó su sobrino, como habían hecho allá por finales de los años 80, Steve Young, y así editaron Rock or Bust, el primer disco sin Malcolm. La inestabilidad siguió y en el año 2015 Phil Rudd fue arrestado. En el 2016 Brian Johnson dejó la gira por riesgo de sordera y aquí me quiero detener porque pasó algo que realmente es impensado. Axl Rose haciéndose cargo de la voz de AC/DC, sí, el mismísimo cantante de los Guns N' Roses cantando en AC/DC. Finalmente en el año 2017 murió Malcolm Young y con él se dio el fin de una era. El núcleo creativo, el pulso invisible, el compañero de Angus ya no estaba. Parecía que ahora sí había un cierre definitivo, pero no lo fue. En el año 2020 lanzaron Power Up, significa encender, ¿no? Qué mejor título que eso. Volvieron Brian y Phil. El disco fue un homenaje directo a Malcolm, construido sobre ideas que él mismo había dejado. Incluso ausente seguía marcando el rumbo, algo parecido a lo que había pasado con Bon Scott a comienzos de los 80. Qué gran historia la de esta banda. Y así llegaron otra vez a Sudamérica en este 2026. Giras que siguen activas. No importa cuando veas esto, AC/DC sigue siendo para muchos la banda de rock and roll más grande de todos los tiempos y eso es lo que importa. Por más que tengan, escucha bien, 200 millones de copias vendidas en todo el mundo, por más que Back in Black sea los discos más vendidos de la historia del rock, por más que sus miembros sean parte del Rock and Roll Hall of Fame, el verdadero legado es otro. Hicieron del rock algo simple, otra vez. Sobrevivieron a la muerte, sobrevivieron a la industria y al desgaste del tiempo. Y en 50 años de historia jamás dejaron de sonar como ellos, como AC/DC. Los leo acá abajo, gracias por llegar hasta acá y espero que este registro, como tantas otras investigaciones de este canal, funcionen como puentes para las próximas generaciones. Mi nombre es Paul López Alich y esto es Rock Data. Muchas gracias.